sábado de la tercera semana de Cuaresma, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas, en el Evangelio de hoy, nos presenta unas actitudes propias para este tiempo de Cuaresma, pero también para todos los tiempos, pero especialmente el tiempo de Cuaresma, un tiempo de oración, un tiempo de reconocimiento de nuestros pecados, un tiempo de sometimiento de nuestros orgullos, nuestra soberbia, nuestra vanidad, un tiempo de reflexión para ir introduciéndonos en nuestra propia vida. Y San Lucas nos presenta a nuestro Señor Jesucristo pronunciando una parábola, y nada más al inicio San Lucas nos da la razón de por qué Jesucristo pronunció esta parábola. Casi podríamos quedarnos solamente con eso, porque es como si nos lo estuviera diciendo también a cada uno de nosotros, a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos, a todos. Empieza diciendo San Lucas que en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos. Fíjense cómo San Lucas nos expresa que la parábola que nuestro Señor va a narrar lo dice viendo a las personas que tenían delante, seguramente, o pensando también en algunos grupos sociales. Y dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Jesucristo dice la parábola por aquellos que se tenían por justos y que se sentían seguros de sí mismos, y seguros de sí mismos seguramente de alcanzar la salvación, pero no porque Dios se lo concediera, sino porque ellos se sentían seguros de sí mismos y además despreciaban a los demás. Hoy como ayer han pasado 2000 años, y cuántas veces o nosotros mismos o otras personas, o nos encontramos con otras personas que actúan tal como lo describe San Lucas. Jesucristo pronunció la parábola por algunos que se tenían por justos. Les decía cuántas veces de repente nosotros mismos nos tenemos por justos, o nos encontramos con personas que se tienen por justos. No robo, no peco, no hago daño a nadie, yo soy buen católico, yo ya cumplí yendo a Cachuy, acompañando la procesión del Señor de los Milagros. Y entonces se tienen por justos, nos tenemos por justos.
teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. ¿Cuántas veces en esas palabras, yo soy buen católico, yo no robo, ni mato, ni hago daño a nadie, hay también como un desprecio a los demás? Entonces decíamos que ya con estas palabras iniciales de San Lucas podríamos quedarnos, porque precisamente nuestro Señor va a pronunciar la parábola que continúa por estas personas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. La pregunta es, ¿dónde me incluyo yo? ¿Estoy entre las personas que me tengo por justo? ¿O dónde? En todo caso, también la otra pregunta puede ser, ya teniendo presente la parábola de nuestro Señor, en la que narra que dos hombres suben al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era una persona que pertenecía a una secta dentro de la fe judía. Era el grupo más empeñado en vivir de manera radical la ley dada por Dios, y muchos lo vivían muy bien. Por ejemplo, San Pablo, antes de convertirse al cristianismo, él mismo lo dice, yo soy fariseo e hijo de fariseo. Y San Pablo vivía de manera correcta su fe, hasta el punto que cuando escucha a algunos hombres hablar que quien salva es Jesucristo y no la ley dada por Dios a través de Moisés, San Pablo se indigna porque están yendo en contra de su fe. Él lo vivía muy bien. Pero había muchos fariseos que más bien una de sus características era la superficialidad, la hipocresía. Y el otro personaje que sube a rezar al templo es un publicano. Un publicano era una persona que recaudaba impuestos, por lo tanto trabajaba para el Imperio Romano y era considerado un pecador público, un infiel a la fe judía, y era descartado, rechazado, marginado. Este hombre, el fariseo, reza con orgullo, reza con vanidad, se cree justo, se siente seguro de sí mismo porque cumple unos actos externos, paga el diezmo, paga los impuestos, pero desprecia a los demás, como ya por esa razón Jesucristo había dicho la parábola. No soy como ese publicano, va a decir, yo ayuno, yo rezo, yo pago mis impuestos. En cambio, el publicano simplemente se quedó atrás, se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de este pecador. Decíamos, ¿con qué personaje me identifico? ¿Con el fariseo o con el publicano? Como decimos a veces en una conversación ordinaria, con la mano al pecho, ¿con qué personaje me identifico? Cada uno tenemos la respuesta, pero en todo caso, también las palabras del publicano pueden ser una bonita oración que constantemente podemos repetir. Oh Dios, ten compasión de este pecador, porque nadie puede decir que no ha cometido pecado. Ya lo dice la misma Sagrada Escritura, lo dice San Juan en una de sus cartas. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Este Evangelio nos sigue introduciendo cada día más cerca en esta Cuaresma, más cerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y una forma de vivir esta Cuaresma preparándonos para el misterio pascual es a través del arrepentimiento, como lo da a conocer aquí nuestro Señor con la parábola. Y por eso termina diciendo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El arrepentimiento, el postrarnos ante Dios, el pedirle perdón es una forma de humillación, pero también se trae consigo el ser elevado por Dios,
el ser acogido por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.